Imagina por un instante que cada decisión, cada emoción y cada pérdida que has sentido no fueran simples accidentes del destino, sino repeticiones de un patrón oculto, como si caminaras dentro de un círculo invisible que gira sin descanso. A este círculo los sabios de Oriente lo llamaron samsara, la rueda de la existencia. No es un concepto lejano ni una metáfora poética, sino la prisión sutil donde el alma, una y otra vez, se encuentra atrapada sin recordar cómo llegó allí. Lo curioso es que el samsara no se anuncia con cadenas ni con barrotes. Se disfraza de rutina, de heridas que se repiten, de amores que terminan igual, de miedos que nunca se disipan. Cada caída y cada victoria esconden la misma lección no aprendida, como si la vida fuera un espejo insistente que nos muestra lo que nos negamos a reconocer. Pero existe un secreto que pocos se atreven a revelar: esta rueda no castiga, enseña. No es enemiga, sino maestra. El problema no es el samsara, sino nuestro olvido. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás las señales ocultas de este ciclo que te ata sin que lo notes, y cómo comenzar a abrir una grieta hacia la libertad que tu alma lleva siglos buscando. Desde tiempos ancestrales, los sabios comparaban el samsara con un espejo que nunca se cansa de reflejar lo mismo. No se trata de un castigo divino ni de un destino cruel, sino de una repetición constante de experiencias que buscan despertar nuestra conciencia. Cuando una herida emocional vuelve a presentarse con otro rostro o en otra circunstancia, no es casualidad. Es el eco de algo que permanece sin resolver, un ciclo que se repite hasta que finalmente nos atrevemos a mirarlo con ojos nuevos. El samsara nos confronta con nuestras propias sombras, una y otra vez. Observa tu vida con honestidad. ¿Cuántas veces has tropezado con relaciones que terminan del mismo modo, trabajos que te dejan la misma sensación de vacío o miedos que regresan cuando creías haberlo superado? El patrón se oculta en la aparente diversidad de las formas, pero en el fondo todo responde al mismo guión interior. La rueda del samsara es paciente, no se apresura, nos acompaña en silencio, permitiendo que volvamos a pasar por las mismas lecciones hasta que la comprensión surja desde lo profundo. Esa insistencia no es crueldad, sino una forma radical de pedagogía espiritual. Lo más desconcertante del samsara es que sabe disfrazarse de azar. La mente racional lo atribuye a la suerte, a la mala fortuna o incluso a la culpa. Sin embargo, los antiguos maestros enseñaban que todo lo que regresa lo hace porque aún guarda un mensaje. Una ruptura dolorosa puede ser la oportunidad de descubrir tu apego. Una pérdida económica puede revelar la forma en que te aferras al control. Cada espejo que aparece no señala un error, sino la posibilidad de transformación. El samsara se convierte en guía cuando dejamos de culpar y comenzamos a escuchar. Comprender el samsara como espejo es reconocer que nada se repite en vano. Cada ciclo contiene en sí mismo la clave de salida, como si las puertas de la libertad se escondieran en los mismos muros que parecen encerrarnos. El alma no está condenada a sufrir indefinidamente, está siendo llamada a despertar. Y cuando por fin vemos los patrones con claridad, la rueda pierde su fuerza hipnótica. Entonces comienza a nacer dentro de nosotros una certeza profunda: no somos prisioneros, somos aprendices, y la vida es el aula donde la eternidad se refleja. El samsara no es únicamente repetición, es también memoria. Una memoria que trasciende el tiempo lineal y que guarda las huellas de lo que aún no hemos sanado. Los sabios de la India lo llamaron karma, no como un castigo divino, sino como la ley natural que registra cada acción, cada intención y cada omisión. Así, las heridas que ignoramos no desaparecen, se transforman en semillas kármicas que germinan en nuevas experiencias. Cuando creemos haber cerrado un capítulo sin haberlo comprendido, el ciclo vuelve a abrirse, recordándonos que lo pendiente no se borra, solo espera su momento para regresar. Piensa en las emociones que más se repiten en tu vida: el miedo, la traición, la soledad, la impotencia. Cada una de ellas funciona como un eco de antiguas lecciones no aprendidas. No es casual que una persona encuentre siempre jefes autoritarios, o que otra viva vínculos donde la confianza se rompe. Es la memoria kármica obrando en silencio, diseñando escenarios que reflejan lo que llevamos dentro. El universo no actúa con rencor, sino con precisión pedagógica. Cada herida es una página incompleta en el libro de nuestra evolución. El samsara insiste porque el alma anhela cerrar esa lectura con conciencia.
La clave está en comprender que estas memorias no buscan castigarnos, sino integrarse. Un abandono en la infancia puede manifestarse en una cadena de relaciones fallidas hasta que reconocemos que la herida original pide ser abrazada. Una injusticia sufrida en el pasado puede proyectarse en luchas constantes hasta que comprendemos que el verdadero campo de batalla está en nuestro interior. La memoria kármica no olvida, pero sí se transforma cuando la iluminamos con la atención consciente. Cada vez que reconocemos la raíz de un dolor, el samsara pierde una de sus ataduras. El desafío es que solemos huir de esas memorias. Nos distraemos, nos justificamos o culpamos al mundo externo. Y así, el ciclo continúa. Pero cuando decidimos mirarlas de frente, algo cambia, la rueda deja de girar por inercia y comienza a girar con propósito. Descubrimos que cada herida guardaba un mensaje y que cada patrón era una lección disfrazada. El samsara, entonces, ya no es un enemigo invisible, sino un archivo viviente de nuestra propia alma. Y al abrirlo con humildad, nos acercamos un paso más a la libertad que anhelamos. Los antiguos textos del budismo y el hinduismo describen al samsara como maya, la gran ilusión. No se trata de un engaño externo, sino de la forma en que nuestros sentidos nos convencen de que lo pasajero es permanente y que lo superficial es lo real. Vivimos atrapados en una obra de teatro donde confundimos los disfraces con la esencia. Creemos que el cuerpo, la riqueza o la posición social definen quiénes somos, y en esa confusión alimentamos el ciclo. La ilusión del samsara no es un espejismo distante, es la vida cotidiana cuando se vive sin conciencia. Los sentidos son puertas hacia la experiencia, pero también trampas cuando no están iluminados por la atención. La vista se obsesiona con apariencias, el oído se distrae con ruidos, el gusto y el tacto buscan placer inmediato, mientras la mente corre detrás de pensamientos interminables. Así se construye la jaula invisible. Cuanto más nos identificamos con lo efímero, más atrapados quedamos en la rueda. Lo ilusorio no está en que la realidad sea falsa, sino en que interpretamos su superficie como totalidad, olvidando que detrás de cada forma late un principio eterno. La ilusión del samsara también se alimenta de la memoria y la expectativa. Recordamos el pasado como si aún existiera y proyectamos futuros que tal vez nunca lleguen. En ese ir y venir, dejamos de habitar el presente, el único punto desde el cual la rueda puede ser observada. La trampa es creer que algún día seremos felices, que mañana encontraremos paz. Mientras tanto, el ciclo sigue girando, porque el presente, ese instante que pasa desapercibido, es el único lugar donde la liberación puede nacer. La ilusión es olvidar este momento. Comprender el samsara como ilusión no significa negar el mundo, sino aprender a ver más allá de sus velos. Así como un actor que recuerda que está dentro de una obra no deja de actuar, pero ya no se confunde con su papel, también nosotros podemos vivir en la realidad cotidiana sin quedar atrapados en ella. La práctica de la atención, la meditación y el discernimiento son las llaves que rompen la trampa de los sentidos. Y cuando los velos caen, descubrimos que lo real siempre estuvo aquí, esperando a ser reconocido. Y existe un combustible que mantiene girando la rueda del samsara, ese es el deseo. Los antiguos textos lo describen como un fuego que nunca se apaga, cuando una llama parece extinguirse, otra surge de inmediato. Queremos amor, reconocimiento, posesiones, experiencias, y cuando creemos haber alcanzado lo deseado, surge de nuevo la insatisfacción. El deseo es como un pozo sin fondo, no importa cuánta agua vertamos, jamás se llena. Esta sed perpetua nos encadena, porque siempre nos proyecta hacia lo que falta, hacia lo que aún no tenemos, alejándonos de la plenitud que ya habita en nuestro interior. El problema no es desear, sino identificarnos con el deseo como si fuera nuestra esencia. Cada vez que decimos seré feliz cuando nos entregamos a la rueda. El samsara nos mantiene corriendo detrás de ilusiones que, una vez alcanzadas, se desvanecen como humo. El coche nuevo pierde brillo, la relación soñada revela sus grietas, el logro tan esperado deja un vacío silencioso. Así, la rueda sigue girando, alimentada por nuestra incapacidad de reconocer que lo externo jamás podrá llenar el espacio infinito del alma. Los sabios enseñaban que el deseo no debe ser aniquilado, sino transformado. En lugar de dirigirlo hacia objetos pasajeros,
podemos redirigirlo hacia la búsqueda de lo eterno, hacia el despertar interior. Ese mismo impulso que nos hace correr tras las sombras puede convertirse en una fuerza que nos guía hacia la luz. El fuego del deseo, cuando se purifica, deja de ser una cadena y se convierte en una antorcha. Entonces descubrimos que el problema nunca fue la energía del deseo, sino el lugar donde la depositábamos. Liberarse del samsara no significa dejar de experimentar la vida ni negar los anhelos humanos. Significa reconocer que la verdadera saciedad no se encuentra en lo que el mundo ofrece, sino en la unión con lo eterno. Cuando comprendemos esto, los deseos ya no gobiernan nuestra existencia, sino que se convierten en mensajeros, nos muestran hacia dónde fluye nuestra energía y qué aprendizajes aún debemos integrar. Y al dejar de correr tras lo que falta, empezamos a vivir desde la plenitud que siempre estuvo presente, esperando ser descubierta. Y hay un hilo común que recorre todas las vueltas del samsara, es el sufrimiento. Desde la visión budista, la existencia condicionada siempre contiene un grado de insatisfacción, porque lo que amamos cambia, lo que tememos llega y lo que deseamos nunca dura. El dolor no es un accidente, sino una constante que nos recuerda que estamos atrapados en la rueda. Sin embargo, en vez de verlo como un enemigo, los sabios lo entendían como un maestro severo. Cada golpe, cada pérdida, cada decepción es un recordatorio de que lo transitorio no puede sostenernos para siempre. El sufrimiento es la manera en que el samsara nos despierta del sueño de la ilusión. Cuando creemos que un logro nos dará seguridad eterna, el dolor de perderlo nos devuelve a la realidad. Cuando pensamos que una relación nos completará, la herida de la separación nos muestra que la plenitud no puede depender de otro. Así, el dolor actúa como un espejo inclemente, desnuda nuestras falsas certezas y nos obliga a preguntarnos por aquello que realmente permanece. Es el lenguaje más contundente con el que la vida nos empuja hacia lo esencial. El sufrimiento no es opcional, pero sí lo es el modo en que respondemos a él. Quien lo enfrenta con rechazo queda atrapado en la amargura, reforzando las cadenas del samsara. Quien lo contempla con apertura comienza a descubrir sus lecciones ocultas. Cada lágrima puede ser un rito de purificación, cada pérdida un portal hacia un amor más amplio, cada fracaso una invitación a replantear el rumbo. El dolor no nos condena, nos instruye, y cuando lo aceptamos como tal, la rueda deja de ser un círculo de castigo y se transforma en un sendero de aprendizaje. Los sabios de distintas tradiciones coincidieron en esto: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es el fruto de la resistencia. Cuando aprendemos a mirar la herida como puerta y no como condena, algo se abre en nuestro interior. Descubrimos que incluso en medio de la oscuridad hay una semilla de sabiduría que crece silenciosa. El samsara nos golpea, sí, pero no por crueldad, sino porque sabe que solo a través de la fragilidad aprendemos la fuerza verdadera, la que nace de la conciencia despierta. El samsara no solo se alimenta de deseos y sufrimientos, también de los apegos que creamos a lo largo del camino. El apego es esa fuerza sutil que nos ata a personas, objetos, ideas e incluso a identidades que creemos indispensables para existir. Es como una cuerda invisible, no la vemos, pero limita cada paso. Cuando nos aferramos a algo con la esperanza de que permanezca para siempre, olvidamos que todo en la existencia es transitorio. Así, el apego se convierte en una de las cadenas más poderosas de la rueda. El apego puede disfrazarse de amor, de lealtad o de convicción, pero en realidad es miedo a perder. Nos apegamos a una relación porque tememos la soledad, a una creencia porque tememos la incertidumbre, a una posesión porque tememos el vacío. De esta manera, el samsara nos mantiene atrapados no solo en lo que poseemos, sino también en lo que defendemos como nuestro. Cada apego es una cárcel invisible que, tarde o temprano, genera sufrimiento cuando lo inevitable ocurre: el cambio. Liberarse del apego no significa renunciar al amor ni abandonar nuestras responsabilidades. Significa aprender a relacionarnos con todo desde la libertad interior. Amar sin poseer, disfrutar sin aferrarse, sostener sin controlar. Este desapego consciente transforma la relación con la vida. Ya no vivimos con miedo a perder, porque entendemos que nada nos pertenece realmente. Cuando soltamos, la rueda pierde velocidad, y lo que antes era un círculo de repetición se convierte en un movimiento hacia la expansión del ser.
El apego se rompe cuando descubrimos que la verdadera seguridad no está en lo externo, sino en lo eterno que habita dentro de nosotros. Al reconocer esta verdad, dejamos de mendigar permanencia en lo que cambia. Entonces, la vida comienza a fluir con una ligereza nueva, nos volvemos caminantes libres en lugar de prisioneros de lo que poseemos. El samsara deja de ser una prisión de cadenas invisibles y se transforma en un maestro que nos enseña la única posesión real, la conciencia despierta. Los antiguos maestros señalaron que la raíz más profunda del samsara no es el deseo ni el apego, sino la ignorancia. Ignorancia no como falta de conocimiento intelectual, sino como olvido de nuestra verdadera naturaleza. Creemos ser únicamente este cuerpo, esta mente, este personaje pasajero, y desde esa visión limitada nos dejamos arrastrar por la rueda. La ignorancia es el velo que cubre la memoria del alma, impidiéndole reconocer que siempre ha sido libre. Mientras no recordemos quiénes somos en esencia, el ciclo seguirá girando sin descanso. La ignorancia es sutil porque se esconde en nuestras certezas. Pensamos, esto es real, esto es mío, esto soy yo. Nos identificamos con lo impermanente y construimos castillos sobre arena. Y cuando esos castillos se derrumban, sufrimos como si perdiéramos nuestra propia vida. El samsara se alimenta de esa confusión, creer que lo transitorio es eterno y que lo ilusorio es lo absoluto. No se trata de una falta de inteligencia, sino de una visión parcial que nos mantiene dormidos en un sueño del que apenas sospechamos. Romper el velo de la ignorancia implica una revolución interior. No basta con acumular teorías ni repetir palabras sagradas. Se requiere experiencia directa, la práctica de la atención plena, la contemplación, la autoindagación. Cada instante de lucidez es una grieta en el velo, un rayo de luz que nos recuerda que somos más que este rol fugaz. La ignorancia comienza a desmoronarse cuando, aunque sea por un segundo, sentimos la vastedad del ser que no nace ni muere. Esa experiencia breve tiene el poder de transformar toda una vida. El velo del olvido es espeso, pero no impenetrable. A cada paso de conciencia, se debilita. A cada despertar, se rasga un poco más. Y cuando finalmente vemos a través de él, comprendemos que nunca estuvimos verdaderamente atrapados, solo estábamos soñando con barrotes. El samsara, entonces, se revela como un escenario transitorio, un teatro donde venimos a aprender, pero no nuestro hogar definitivo. Recordar esta verdad es el inicio de la verdadera liberación, el despertar de la ignorancia hacia la claridad de lo eterno. Después de recorrer los espejos del samsara, el deseo, el apego, el sufrimiento, la ignorancia, queda una pregunta inevitable: ¿existe una salida? Los sabios de todas las tradiciones coincidieron en que la rueda no es un destino eterno, sino un tránsito. Más allá del ciclo, hay una conciencia que no nace ni muere, un estado de libertad conocido como moksha o nirvana. Esta no es una promesa para después de la muerte, sino una posibilidad que comienza aquí y ahora, en cada instante en que elegimos despertar. La senda hacia la liberación no consiste en huir del mundo ni en negar la experiencia humana. Al contrario, significa vivirla con plena conciencia, sin quedar atrapados en sus velos. Es reconocer que cada dolor es maestro, cada deseo un espejo, cada apego una lección, cada ilusión un recordatorio. Cuando dejamos de resistir el samsara y comenzamos a contemplarlo con claridad, la rueda pierde su poder hipnótico. Entonces descubrimos que siempre existió un espacio en nosotros que jamás fue atrapado, la conciencia pura, testigo eterno de todo lo que cambia. Liberarse es recordar. Recordar que no somos únicamente el personaje en la obra, sino también el espectador que observa la trama. Recordar que lo eterno está en nosotros, aunque vivamos entre lo transitorio. Cada instante de lucidez abre una grieta en la rueda, hasta que finalmente la rueda ya no nos arrastra, la atravesamos con calma, como quien cruza un río sabiendo que la orilla está cerca. Esa orilla es la libertad del alma, la paz que no depende de nada y la plenitud que no conoce fin. Y así, más allá del samsara, encontramos el verdadero propósito de este viaje: despertar. Despertar a la conciencia que todo lo abarca, al amor que no pide nada, a la eternidad que siempre estuvo presente. La rueda no era una condena, sino un camino de aprendizaje. Ahora sabes que cada vuelta tenía un sentido. El desafío es tuyo:
vivir dormido en el ciclo o abrir los ojos a la libertad que espera dentro de ti. Elige despertar y comienza hoy. Si este mensaje resonó en ti, explora la playlist Universo Samsara, donde encontrarás la saga completa de este viaje oculto del alma. Suscríbete para no perder el próximo capítulo, porque cada video es una llave más para tu despertar.